A decir verdad, en la Cámara de los Comunes tenemos un verdadero eje del mal que se extiende a ambos lados de la Cámara. En política exterior en general, en Medio Oriente en particular, en Gaza o, francamente, en muchos otros asuntos, todos luchan en una guerra cultural aquí y allá, los unos contra los otros, por los pronombres y otras cosas por el estilo. Pero en realidad, en las cuestiones materiales de fondo, todos conforman de alguna manera un partido único. Son, como yo diría, dos cachetes del mismo culo. Bueno, esta vez los dos cachetes recibieron unas buenas nalgadas en las elecciones parciales que gané hace poco, y realmente no se lo han tomado bien. De hecho, han empezado a sentar las bases para convertir las próximas elecciones generales en Gran Bretaña en una verdadera guerra contra los musulmanes. Una guerra contra lo que ellos llaman extremismo, aunque nunca pueden identificar quiénes son en efecto los extremistas. Nunca pueden señalar ejemplos reales de ese supuesto extremismo. Lo más cerca que llegan es a hablar de las protestas y manifestaciones semanales, ahora casi diarias, por la situación en Palestina, por la matanza de Gaza. Pero el problema es que la inmensa mayoría de las personas que participan en esas manifestaciones no son musulmanas. Son blancos, ingleses, escoceses, galeses e irlandeses. Y por tanto, tampoco estoy seguro de que esa narrativa pueda sobrevivir a un gran contacto con la realidad, pero están llenando el aire de retórica antimusulmana. Y eso naturalmente debe ser por algo. Es obvio que Netanyahu no recibe órdenes de nadie, ni siquiera de Joe Biden o de Rishi Sunak. Por consiguiente, lo mejor que podemos hacer en este momento es sencillamente desentendernos por completo de él, desautorizarlo. David Cameron, canciller británico, Lord Cameron, que en su día describió Gaza como la mayor prisión al aire libre del mundo, siendo entonces primer ministro, sigue aplicando la política de castigar a la población de esa gran prisión al aire libre por fugarse de ella el 7 de octubre. Sin embargo, incluso él ha hecho saber hoy a la BBC que su paciencia, como él mismo ha dicho, lentamente se está agotando. Ahora ya conocemos los límites de su paciencia. Nada más y nada menos que 120.000 personas muertas, heridas y desaparecidas en Gaza. Es un precio demasiado alto para que recién ahora pierda la paciencia. Para enviar tropas a Ucrania de seguro tendrían grandes dificultades. De hecho, hoy mismo 5 efectivos de las Fuerzas Especiales Británicas, a su regreso a Londres, fueron detenidos por haber cometido crímenes de guerra. Y la Fiscalía contempla la posibilidad de presentar cargos de asesinato contra estas personas también. Ahora resulta que tenemos efectivos de las Fuerzas Especiales acusadas de crímenes de guerra que estuvieron en Siria sin que nadie lo supiera. El Parlamento no lo sabía, el pueblo no lo sabía, nadie lo acordó. Pero increíblemente los enviaron allí y no sabemos qué número había. Ahora 5 de ellos han vuelto y los han encarcelado. Por eso, que los alemanes hayan dicho a sí mismo que los británicos estamos presentes en Ucrania no debería sorprender a nadie en absoluto. Esta es una guerra perdida, es una causa perdida. Hasta mi madre, de 89 años, solía decir que dejáramos de tirar el buen dinero por cosas malas, que dejáramos de insistir en el fracaso. La guerra de la OTAN contra Rusia, utilizando los cadáveres del pobre pueblo ucraniano, ha fracasado definitivamente. Rusia no se va a disgregar, no va a cambiar de régimen, ha prevalecido. Es hora de aceptarlo y continuar. Incluso Tony Blair, como sabes, buscó la aprobación parlamentaria antes de invadir y ocupar Irak, y un número significativo de diputados, demasiado poco, demasiado tarde, se opusieron a esa invasión de Irak. Y asumimos erróneamente que el nuevo ordenamiento constitucional en Gran Bretaña determinaba claramente que ya no entraríamos en guerras ajenas sin la aprobación parlamentaria. Incluso el mismísimo David Cameron pidió el rechazo parlamentario cuando quiso bombardear Siria. Creo que eso fue en 2014. Y los parlamentarios, por cierto, se lo denegaron. Yo fui uno de los que lo bloquearon.
que intervino en el debate y ganó la votación. Así que desde entonces hasta ahora tenemos una situación en la que surgen pruebas de que las fuerzas militares británicas participan en guerras de terceros sin que el Parlamento ni siquiera sea informado, ni mucho menos consultado. Tristemente, el presidente Macron se cree Napoleón Bonaparte. Pero Napoleón, sin dudas, fue un hombre mucho más grande que él. Se parece más a Luis XVI, a decir verdad. Sentado allí en su patético trono dorado, en el Palacio de Versalles, y dando órdenes a ejércitos imaginarios en países ajenos. Macron es un verdadero delirante. El poder francés contra Rusia sería realmente como una comedia. En los últimos 12 meses, los expulsaron de un país africano tras otro. Les ordenaron que se fueran y los han echado. Así que no pueden luchar contra Rusia. No sé contra Níger, pero contra Rusia. ¿Se volvieron completamente locos? En cuanto a mí, recién estoy comenzando. Esto es algo así como si Cristiano Ronaldo estuviera firmando un contrato por 5 años con el Rochdale. Vamos a hacer cosas grandes. Por cierto, intento rescatar ese equipo de fútbol. Si les interesa invertir, contáctenme. La verdad es que las elecciones generales serán o bien en mayo o bien en octubre. La mayoría de la gente, las casas de apuestas sin duda, piensan que el presupuesto de hoy hace que sea más probable en octubre que en mayo, pero cuando llegue, lucharé por defender el mar que he ganado con grandes esperanzas de éxito. Pero tienen razón quienes aluden al hecho de que este avance que tuvimos en Rochdale con las elecciones parciales es mucho más significativo que una simple circunscripción. De hecho, ya hay cientos de personas que están haciendo fila para militar por nosotros en las elecciones generales. Sin embargo, tendrán que pagar sus propios gastos durante la campaña porque somos demasiado pequeños para poder hacerlo nosotros. Lucharemos contra los laboristas en particular en cientos de lugares. Y en esos lugares seguramente les ganaremos. Y además lucharemos porque Starmer pierda en las elecciones. Ese también es nuestro trabajo. La ambición del Partido de los Trabajadores es sustituir a los laboristas. Así que para cualquiera que diga que los laboristas son el menor de los males, le respondo con 2 palabras: Joe Biden. La idea de que debes votar por el menor de 2 males garantiza, en primer lugar, que el mal siempre ganará y, en segundo lugar, presupone que puedes identificar cuál es el menor de 2 males. Soy un gran admirador de Malcolm X, que dijo que cuando el lobo viene hacia ti, sabes cuáles son sus intenciones. El zorro parece sonreír, aunque sus intenciones son exactamente las mismas. Vemos a Biden como el zorro y a Trump como el lobo. Vemos a Keir Starmer como el zorro y a Rishi Sunak como el lobo. Sí, hay una enorme hemorragia de apoyo a los laboristas, entre millones de personas que siempre les han votado. Tiene que ser significativo, tiene que ser electoralmente importante. Si tienes 2 o 3 millones de personas que siempre te han votado y de repente ya no lo hacen, eso naturalmente afectará a la aritmética de los resultados, como así también los resultados de las contiendas parlamentarias en las elecciones generales. Porque los escaños cambiarán de manos. Porque se elegirá a gente nueva, trabajadores independientes del partido. Esto afectará muy profundamente al resultado de las elecciones generales británicas. Pero quiero hacer especial hincapié en esto. Más allá de que Gaza haya sido la causa inmediata, la gota que colmó el vaso, por decirlo así, no depende solo de Gaza. Si hoy hubieras estado en mi escaño durante el debate por el presupuesto, entonces habrías visto a un ministro de Hacienda conservador, Adam Bray, proponiendo únicamente políticas económicas neoliberales. Y también habrías visto a la oposición laborista respaldando y adoptando el mismo lenguaje, las mismas políticas. No hay ninguna diferencia entre estos 2 cachetes del mismo culo. Ambos merecen una buena patada.